Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos, Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Bienvenidos al estudio hoy. Soy el pastor Juan de la colonia Rivera Campestre aquí en Mexicali. Vamos a orar y seguimos el estudio de la palabra de Dios. Señor Jesús, gracias que podemos estar aquí. Bendice tu palabra, úsala en nuestras vidas. Amén. Estamos en Mateo 19. Voy a repasar, si estás con nosotros cada semana, de la otra semana, la última vez. Y voy a pasar poquito para ponerlo en contexto otra vez. Dice, aconteció en Mateo 19:1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces Jesús está enseñando y hay multitudes con él. Entonces dice, vinieron a él fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquiera causa? Ok, primero acuérdense, los fariseos son sectas o diferentes grupos de los judíos religiosos. Estos fariseos eran más como grupos políticos. Sus intereses eran en ellos mismos. Fariseo, o Jesús los llamaba hipócritas porque ponía su máscara. Vivían como todo justo delante de los hombres, pero eran bien corruptos. Entonces, y ellos vienen para tentar a Jesús. Y la pregunta ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por, fíjate, cualquiera causa? Bueno, ellos cambiaron lo que dice la palabra de Dios. Están basados en lo que esta pregunta en Deuteronomio 24:1. Y dice, si la mujer, hablando de este texto en Deuteronomio, dice, si la mujer no le agradara el hombre, entonces hay que dar, dice, la mujer escribe una carta de divorcio. Dice, si hay en ella alguna cosa indecente. Bueno, entonces los diferentes grupos discutían en la palabra de Dios lo que es indecente. Algunos decían cualquier cosa, si se queman los frijoles, entonces puedes darle carta de divorcio. Pero el grupo más estricto interpretando esto, ellos decían no, es por nada más adulterio. Entonces, ellos lo cambiaron por su propio bien, queriendo juntar con otra mujer. Entonces, por cualquier causa, despedía a su mujer para buscar a otra mujer. Entonces, el motivo no era de que mi esposa había cometido adulterio. Entonces, esta era la ley. Entonces, había dos opiniones, pero Jesús dice diferente en verso 4. Él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces Jesús está acordándoles, mira, la palabra de Dios dice de que cuando te casas eres una sola carne. Y también en verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ni el hombre que quisiera buscar otra mujer, los religiosos, ni un juez darle
permiso de divorcio. Entonces, el matrimonio desde el principio era una cosa para siempre, que representaba la iglesia, Cristo y la iglesia, que aunque yo estoy en pecado, si me arrepiento, Jesús siempre me recibe. Entonces, aquí es donde terminamos. La última vez en Mateo 19:7 le dijeron, porque pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Bueno, primero no mandó, dio permiso. Él les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés, ¿qué dice? Los permitió repudiar o divorciar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Entonces siempre lo que queremos hacer en la palabra de Dios es no mirar la cultura, no mirar lo que dicen los jueces, las leyes de la tierra, sino lo que Dios, su propósito desde el principio, es que el hombre y la mujer, hombre y mujer, nacido hombre y mujer, se casaban y se quedaban en lo bueno, lo malo, lo difícil, enfermo y todo, hasta siempre, nada más un hombre y una mujer. Esto es desde el principio. Moisés permitió, pero él dice, por la dureza del corazón. Si Dios siempre, si me arrepiento, me recibe. Entonces, todos nosotros fallamos, todos tropezamos. Entonces, como esposo o esposa, tenemos que aprender a perdonar, olvidar y seguir. Entonces, y yo les digo, Jesús dice, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, adulterio, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudia, adultera. Entonces, si hay fornicación o adulterio, y hay un divorcio, y se casa con el otro, no es adultero. Entonces, si mi esposa comete adulterio y me deja, o mi corazón está duro, no es lo que Dios quiere, pero sí hay una cláusula, por decir en la palabra de Dios, que lo permita, aunque no es lo que Dios quiere. Dios siempre quiere restauración. El divorcio nunca es la opción que quiere Dios, pero en ciertos casos es inevitable y permitido. Y vamos a ver de algunas escrituras. El creyente debe hacer todo para salvar siempre su matrimonio. No me importa lo que el otro ha hecho, para restaurar su matrimonio, aun en el caso de adulterio. Dios siempre está presto para perdonarme a mí, y yo debo estar presto a perdonar a otros también. Otra vez, como había dicho, el matrimonio es una representación de Cristo y su iglesia. Él pagó en la cruz por mis pecados, viene a mi vida, me sella, me llena, me salva. Yo soy la novia o la iglesia del Señor Jesús. Entonces, cuando yo peco, el Señor nunca me pide a mí divorcio. Pero si yo quiero seguir mi camino y salir del camino, Él me deja. 1 Corintios 7:10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y los demás, yo digo, no el Señor, pero por el Espíritu Santo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Entonces,
como en el caso mío, yo había aceptado al Señor, pero mi esposa no era creyente. Yo no pude dejarla, no quería dejarla. Entonces, lo que el creyente debe hacer en este caso, muchas veces hay un matrimonio y uno acepta al Señor y el otro no. Entonces, yo estaba mostrando el amor de Dios a mi esposa, tratando de ser el mejor esposo, fiel, amándola para ganarla para el Señor. No tratando de buscar cómo escapar como muchos hacen, y esto no es de Dios. No, yo debo quedarme y yo voy a ser fiel con el que no es creyente, sea esposo o esposa. Dice, pero porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera sus hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero, fíjate, en 1 Corintios 7:15, pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto en servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvar a tu mujer? Entonces, nunca hay una garantía de que el otro va a recibir al Señor Jesús. Pero aquí, como dice, pero el incrédulo, si te deja, dice que se separe. No está el hermano sujeto a servidumbre en tal caso. Entonces, en este caso, como cuando éramos nuevos creyentes y mi esposa decidió, un día dice, ya, no quiero seguir contigo, vas a la iglesia una vez, 2 veces, ahora 3 veces de semana. Quería un hombre bueno, no santo. Entonces ella dijo, me voy a divorciar de ti, ya me voy. Y se fue. Entonces yo en este caso tengo que como creyente dejarla ir. Doy gracias a Dios de que el día siguiente regresó. Entonces ella regresó y ya tenemos 30, 40 tantos años juntos. Como de 2 años en el matrimonio aceptó el Señor. Pero ahí es el permiso si el incrédulo, la persona no creyente, te deja y quiere un divorcio, tiene que dejarlo. Dios te ha llamado a paz y estás libre para buscar, pues esperar en el Señor para una persona que es creyente. Y hay otro escape, por decir, y no es escape porque yo no quiero escapar del matrimonio, pero hay otra salida en 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero mi juicio más dichosa sería si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, en el caso de la muerte, entonces creyentes están casados y uno se muera. Entonces la ley ya no tiene este poder sobre él o ella. Y si el Señor manda una persona que es creyente caminando bien con Dios, entonces la persona está libre si decide de casarse otra vez. En Mateo 19:10, le dijeron sus discípulos, hablando del matrimonio, si así es la convicción del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, pues puede ser. Pero, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿De qué está hablando? Pues hay eunuco, que nacieron así del vientre de su madre. Eunuco es un hombre castrado. Los reyes lo hacían con hombres para no
a perder su vista con las mujeres, y etc. Pero dice, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, como los reyes. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino. Y voy a explicar. De los cielos, el que sea capaz de recibir esto, que lo recibo. No está hablando de una persona aquí gay. Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. O no está hablando tampoco de un cambio de sexo, porque no hay. De esto de cambio de sexo, uno puede cambiar todo lo fuera, pero por adentro, todavía si nació hombre es un hombre, si nació mujer es una mujer, aunque cambie todo por operaciones, no se cambia. Entonces está hablando aquí de personas que por los reyes fueron castrados, o gente que como Pablo, él miró más importante de que el reino de Dios voy a servir tiempo completo y no quiero tener un estorbo, una mujer a un lado de mí que tengo que preocupar de mantenerla y no puedo vivir abajo una piedra con mi mujer, conmigo. Entonces hay los por el reino de Dios, hombres y mujeres, que deciden de que el reino de Dios es más importante de casarse. Entonces, para no estar distraído y pueden dedicar toda su vida, toda su mente, todo su tiempo para el reino de Dios, entonces abstienen de estar con un hombre o una mujer. En 19:13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impiden, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. En otras palabras, como niños debemos recibir el Señor Jesús, los asuntos, el reino de Dios. No tratamos de razonar, a ver, como un niño nada más le dices algo, ok, así es, te cree. Pero muchas veces nosotros queremos saber y queremos leer y vamos a probarlo. En lugar de la palabra de Dios dice, voy a creerlo y voy a vivirlo. Así dice que yo debo dar mis diezmos, pues voy a dar mis diezmos. Yo debo servir a Dios con mis talentos, con mi tiempo, entonces lo voy a hacer. Entonces, de los tales, de los niños, es el reino de Dios, porque los niños nada más le dice y normalmente te cree. Ok, bueno. Dices, bríncate del techo y te voy a agarrar. Y el niño brinca y dice, ¡wow! Tiene que cuidar porque ya algunos, pues, creen tu palabra, nada te va a pasar y ¡pah! Entonces vino en 16, uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué haré bien? ¿Qué cosa haré bien para tener la vida eterna? ¿Puedes ganar la vida eterna? No. En Efesios 2:8 dice, por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Entonces, si es don de Dios, no puede hacer nada para ganar al cielo. Entonces, fíjate, no por obras para que nadie se glorie, porque somos hechos suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No las buenas obras nos salven, sino Dios me salva y me ha llamado para hacer buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Entonces, preguntando, ¿qué puedo hacer para ser salvo? En Romanos también 3 dice, concluimos pues que el hombre es justificado o salvo por fe sin las obras de la ley. Yo creo en Él y Él me da su salvación.
Entonces, siguiendo en esto, en Mateo 19:17, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Paramos. Primero con este joven, el Señor está preguntándole, hey, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino uno, Dios. En otras palabras, ¿estás, joven, reconociendo de que yo soy Dios y de que eres soy bueno? Entonces, Él dice, guarda los mandamientos, pero es porque quería llegar a algo en su vida, de que Él no es perfecto y Él no puede entrar. Aún la ley nos muestra la necesidad para el Señor Jesús. Le dijo este joven a Jesús, ¿cuáles mandamientos? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Mentira. Es como diciendo yo, nunca he pecado, nunca he tenido un pensamiento mal, nunca he hablado mal de nadie, siempre he honrado toda mi vida a mis padres. Mentira. El joven, el Señor Jesús está trabajando con él. Está queriendo llegar a un punto. El último dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, y él dice, todo esto lo he guardado desde chiquito. De veras, ¿has amado a tu prójimo como a ti mismo? Entonces vamos a tocar su botón. Porque si amas a tu prójimo como a sí mismo, entonces vas a tratar a tu prójimo igual como a uno mismo. Entonces, si tienes dinero o tienes algo que puedes ayudar a otro y tú amas a tu prójimo, no vas a poder quedar con este dinero, vas a tener que usarlo para ayudar a otros. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, joven, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones y su Dios eran sus posesiones. Este joven con su dinero era el pecado de su vida. Era otro Dios en su vida. Jesús dijo, guarda todo esto. Sí, yo lo he guardado todo esto. Él estaba engañado por su propio corazón. Entonces Jesús hizo algo para hacerlo ver clarito de su necesidad del Señor Jesús, que de veras no amaba a su prójimo, el mandamiento número 1, tu Dios y tu prójimo, porque el hombre está hecho en la imagen de Dios. Y si de veras me ames, vas a preocupar de la necesidad de otros. Pero este joven agarró su dinero y se fue. El pecado de él era dinero. Puso su dinero más importante que Dios y el pueblo de Dios o la creación de Dios. Dios le mandó a despojarse de su Dios y no quiso. La realidad es que cambió la salvación de su alma por dinero. Muchos hacen lo mismo, queriendo muchas otras cosas en lugar de Dios. El Dios de mi tiempo, el Dios de mi placer, el Dios puedes poner de sexo, el Dios de tener otras mujeres. Muchos tenemos otros dioses, tenemos que ponerlos a un lado. Faltó este rico entender lo que realmente es amar a Dios. Porque si amas a Dios, ames a tu prójimo, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si no ames a tu prójimo, no ames a Dios. Su dinero para él
era su Dios. No quiso usarlo para ayudar a los necesitados, hacer la obra de Dios. ¿Tienes otro Dios en tu vida? Identifícalo. ¿Qué amas más que seguir el camino de Dios y hacer lo que Dios quiere de ti? Y arrepiéntete hoy de Él. Echa este Dios fuera de su vida y empieza a seguir a Dios con todo tu corazón. Vamos a orar. Y si quieres aceptar al Señor en este día, Jesús vino y murió por ti, por tus pecados. Clama a Él, pídele perdón, recíbele. Vamos a orar y ores conmigo si quieres. Dile, Señor Jesús, perdóname mis pecados. Yo creo en lo que tú hiciste en la cruz por mí. Entra en mi vida. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ustedes, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro. Muy buenas tardes. Quiero presentarles Coco. ¡Hola! Yo creo a lo mejor muchos de ustedes le conocen. Sí, Ya tenemos un programa, ¿cómo se llama? se llama Club Saetas. Club Saetas, y estamos en este canal los domingos. ¿A qué hora? A las 12. Ok, muy bien. A las 12 los domingos, Club Saetas, para ver este programa para toda la familia. Están invitados. Dios los bendiga.